El siguiente debate que vais a escuchar es el tercer debate que he tenido con Vicente, el miembro de esta religión satánica de los mal llamados testigos de Jehová, el día 21, los días 21 y 22 de octubre del 2022. Es un debate que hemos tenido a través de Telegram. El debate era tratado sobre la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo, cómo la Biblia enseña bien clarito la doctrina de los dos Jehovás, los cuales este sujeto rechaza completamente, así como su religión falsa, su religión diabólica, rechazan esta verdad bíblica de los dos Jehovás. Bueno, pues esto es de lo que ha tratado este tercer debate que he tenido con él. Os recomiendo que lo escuchéis atentamente porque ha sido un debate extremadamente importante. Si te está diciendo el mismo Éxodo que Jehová envió a su ángel y habló mediante él, ¿por qué no crees eso, Tito? ¿Por qué piensas que el ángel de Jehová es otro Jehová? Me pregunto. ¿Por qué? Porque habla en primera persona. ¿Por qué? Si la Biblia explica claramente que Jehová Dios hablaba mediante los ángeles. Y Abraham, ¿en quién pensaba que estaba hablando? ¿Con quién? Con Jehová. Pero si vio a un ángel, pensaba que era su representante, claro que sí, porque Jehová mismo, Moisés. Ahora luego analizaremos el pasaje donde Jehová le dice a Moisés que no puede, que ningún hombre puede verle y vivir. El mismo Jehová se lo dice a Moisés. Y que iba a ver su gloria pasar. ¿Vale? Analizaremos ese pasaje. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé, aquí no hay ningún... Aquí simplemente es que tú no lo entiendes y te crees que hay dos Jehovás y ya está, y piensas que... Pero la Biblia no lo enseña eso por ningún lado. Lo que sí enseña es que envía representantes angélicos que hablan en su nombre. Y ya está. Eso pasó con Abraham y ha pasado con Moisés. Que tú quieras creer que hay dos, pues bueno, pues eso es tu problema. Ese es tu problema. Y que piensas que el segundo Jehová es Jesucristo, bueno... Lo que sí parece ser que fue Jesucristo el ángel de Jehová que iba delante, por ejemplo, del pueblo de Israel. O fue Jesucristo el ángel de Jehová que mató a los 185.000 asirios. De hecho, ya solo el que creas que el ángel de Jehová es Jesucristo, que yo puedo estar de acuerdo con ello, puede ser, pues ya lo que hace ver es la diferencia, ¿no? Eso que dices tú que son coeternos y que Jesucristo no ha sido creado, pues eso te desmiente totalmente, ¿no? Porque los ángeles han sido creados por Dios y Cristo dice que es el principio de la creación por Dios, el primogénito de la creación y el principio de la creación por Dios. A ver, te voy respondiendo por partes, Vicente. Claro que envió a su ángel, a su mensajero, se le llama el ángel de Jehová. Pero ya lo he explicado bien clarito, el problema es que como eres tonto, pues no te enteras de nada. Resulta que este ángel está hablando, este ángel, este malak, este ser divino, y resulta que él dice que se llama Jehová. Punto y pelota, ya lo he explicado bien clarito ahí en el audio. Me preguntas por qué pienso yo que ese ángel de Jehová también se llama Jehová, porque lo dice él mismo. Pedazo de embustero, léelo. Éxodo capítulo 3. Lea a partir del verso 3. Resulta que él dice que se llama Jehová, el yo soy. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y es el ángel quien está hablando. Y además resulta que está hablando en primera persona, refiriéndose a él mismo. En primera persona. Así que, jaque mate. Bueno, luego dices tú la mentira que Abraham pensaba que ese con quien estaba hablando era Jehová. Pero serás embustero. Si el texto sagrado dice bien clarito, y Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Es el autor sagrado que lo dice. Y Jehová se le apareció. ¿De dónde sacas esa mamarrachada, esa estupidez? Esa doctrina de demonios de que Abraham pensaba que ese ser era Jehová. ¿De dónde has sacado esa subnormalidad? ¿Eso te lo inventas tú? Pedazo de embustero. Porque es que sois mentirosos patológicos. Ya sois vosotros embusteros, pero vamos, de forma enfermiza, de forma ya que no tenéis remedio. El texto es bien claro. Y Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Y resulta que al Jehová Supremo, al Padre Celestial, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién era ese señor Jehová que fue visto por Abraham?
Pues ya está, el segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, como ya te he demostrado un montón de veces. Bueno, respecto a eso, a Éxodo capítulo 33, cuando se dice el texto que Moisés hablaba con este Señor Jehová cara a cara como cualquiera habla a su compañero, pero luego sigue leyendo, pedazo de embustero. Le ruega Moisés a este Señor Jehová, Señor Jehová, muéstrame tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria. Le dice Moisés a este Señor Jehová, es decir, le muestre su resplandor, porque eso es lo que significa la palabra gloria. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que este Señor Jehová le mostró su gloria y ya no pudo ver su rostro, pero dice que pudo ver su espalda o sus espaldas. Ahí lo dice bien clarito, literalmente indicando así que este Señor Jehová era un Señor físico, un Dios, una persona física que descendió a la tierra y se le apareció a Moisés. Evidentemente Moisés ya no pudo ver el rostro glorioso del Señor Jehová, de este Señor Jehová. Era un rostro que resplandecía y Moisés ya no pudo verlo, pero antes de que resplandeciera, sí que le estaba viendo cara a cara y hablaba con él como cualquiera habla con su compañero. El problema, te lo vuelvo a repetir, es que vosotros leéis la Biblia pero ni la entendéis ni creéis en ella. Porque tú basta con que te leas Éxodo capítulo 33, donde se habla de este Señor Jehová, que entregó la ley a Moisés, que hablaba con él cara a cara, y luego sencillamente Moisés le pide, le ruega que le muestre su gloria, y una vez que le mostró su gloria, su rostro resplandeciente, pues Moisés ya no pudo ver ese rostro resplandeciente de Jehová, pero sí que pudo ver su espalda, punto y pelota. Eso es lo que dice el texto bíblico en el cual tú no crees, tú ni tu secta satánica. A ver, pedazo de embustero, que no era ningún representante angélico. Que el capítulo 18 del Génesis lo dice bien clarito, pedazo de embustero, analfabeto. Y Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, bajo del cielo acompañado por 2 ángeles. Dice Jehová tarado, no dice ningún representante de Jehová. Y lo mismo ocurrió siglos después con Moisés. Dice que Moisés hablaba con este Señor Jehová cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, donde dice el pasaje bíblico que Moisés hablaba con un representante de Jehová, ¿me lo puedes decir, pedazo de mentiroso? Entonces este Señor Jehová bajaba del cielo y era visto por estos seres humanos. ¿Qué me vas a decir tú? ¿Que era el Dios Padre? ¿Que era el Jehová Padre? ¿El Padre Celestial? Por supuesto que no, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ahí tenemos bien clarito la existencia, así lo enseña la Biblia, de los 2 Jehovás. El Jehová Supremo, al cual ningún ser humano vio jamás, que está en el cielo, y el segundo Jehová, que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Punto y pelota, esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual vosotros, como mentirosos que sois patológicos, pues rechazáis y pisoteáis. ¿Qué me dices entonces de las 74 personas que subieron al monte, dice la Biblia, y vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron? A ver, pedazo de embustero. Porque el pasaje bíblico es bien claro, dice que vieron al Dios de Israel. No dice por ninguna parte que vieron a un representante de Jehová, como tu religión satánica dice, no. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de color zafiro, de color azul. Dice que comieron y bebieron. Y vieron al Dios de Israel esas 74 personas. ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres que te diga la cita bíblica, criatura mentirosa? Si le vieron a este Dios de Israel, a este Señor Jehová, entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Era el Dios Padre entonces a quien vieron? Imposible, totalmente falso, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1:18. Bueno, luego dices la mentira de que Cristo, como se le llama al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, fue creado porque los ángeles de Dios fueron creados. No, mentiroso, mira, analfabeto. Jesús es un mensajero, es un malak, eso es lo que significa la palabra ángel, especial de Dios, no hay otro como él. No hay ni un solo ejemplo de la Biblia, ni un solo versículo de la Biblia donde a cualquier otro ángel de Dios se le llame Jehová. Ni uno, solamente a este ángel especial, el cual es eterno y que es diferenciado totalmente del resto de los ángeles, los cuales, por supuesto, sí que fueron creados por Dios. Pero este ángel especial, este malak, que es Jesús, es eterno, es el verbo, es el que siempre existió juntamente con el Padre, porque en el principio ya era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. No dice en el principio Dios creó el verbo. Juan 1:1, con lo cual queda destrozada la enseñanza satánica de tu religión diabólica de que Cristo, el verbo, fue el primer ser creado por Dios.
Respecto a la frase de Pablo, el primogénito de la creación, o la frase del Apocalipsis, el principio de la creación de Dios, ya te lo he explicado un montón de veces, eso de ninguna manera significa que Cristo fuera el primer ser creado por Dios, sino sencillamente que Él es el gobernante de la creación y quien dio inicio a toda la creación, porque fue Él quien ejecutó la obra creadora, es el arjé, el principio de la creación de Dios, el que dio inicio a la creación de Dios. Esa es la verdadera interpretación, la verdadera exégesis de ese texto del Apocalipsis. Y respecto al pasaje de Colosenses 1, el primogénito de toda la creación, ya lo expliqué un montón de veces. El propio Pablo lo explica en el texto. Para que en todo tenga la preeminencia. Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Él existía antes de que todo fue creado, por lo tanto, ahí lo dice bien claro el apóstol Pablo, él no forma parte de la creación, punto y pelota. Con lo cual queda destrozada una vez más la doctrina satánica de tu religión diabólica. Mira, Vicente, ahí te he pegado ese texto de Éxodo capítulo 23, versos 20-21, supongo que lo conoces, que lo habrás leído alguna que otra vez. Suponiendo que leas la Biblia, claro, porque yo creo que ni la lees, porque yo veo que lo que lees es un auténtico analfabeto bíblico. Yo creo que jamás lees la Biblia, sino solamente la literatura basura de tu religión diabólica y apóstata. Mira, dice el pasaje. Está hablando evidentemente el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. Él es quien habla, porque era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas. O sea, lo dice Hebreos capítulo 1, que era Dios el Padre quien hablaba por medio de los profetas. En la época del Antiguo Testamento. El que hablaba, no el que se aparecía, cuidado. El que se aparecía era visto por los seres humanos, era el segundo Jehová. Pero quien hablaba por los profetas, sin ninguna duda, era el Padre Celestial. Tal como dice Hebreos capítulo 1. Bueno, pues dice, está hablando este Dios Supremo, que es el Padre, y dice, he aquí yo envío mi ángel, en hebreo malak, que significa mensajero, es lo que significa la palabra ángel, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fijaos lo que dice. Dice que sería este ángel divino, este ángel de Jehová, que ya hemos visto que era Jesucristo, quien introduciría al pueblo de Israel en la tierra prometida. Fue este ángel quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y quien luego lo introdujo en la tierra prometida. O sea, lo dice bien clarito el Padre Celestial en este pasaje, que lo haría el ángel. ¿De acuerdo? No fue el Dios Padre quien bajó a la tierra y se apareció a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto, de ninguna manera. Fue este ángel divino. Y sigue diciendo, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y mira lo que dice ahora, criatura atalayada, mira. Porque mi nombre está en él. Y ahora surge la pregunta, ¿qué significa esta frase? De que su nombre está en él. Bueno, esto significa dos cosas. Perdón. Esta frase significa dos cosas. Que ese ángel tendría la autoridad delegada del Padre Celestial. Eso es correcto. Pero resulta que significa más, mucho más que eso. Dice que su nombre estaría en él. Es decir, lo que estaba diciendo ahí en ese texto es que además este ángel divino que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto se llama igual que el Padre Celestial. Se llama Jehová. Jehová o Yahvé o Yehvé, como queráis, porque todavía no sabemos la auténtica pronunciación. Su nombre está en él significa, primero, que tendría la autoridad delegada del propio Dios Padre. Y segundo, que se llama igual que su Padre. Se llama igual que Dios el Padre. Se llama Jehová. Su nombre está en él. Esto es como si yo tengo un hijo y digo, porque mi nombre está en él, está en mi hijo. ¿Qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que mi hijo tiene la autoridad delegada que yo le he dado. Y además se llama igual que yo. Lo cual es normal en el plano humano. Muchas veces un hijo se llama igual que su padre. Yo mismamente me llamo Justo Martínez y mi padre se llamaba Justo Martínez, pero somos dos personas diferentes. Lo mismo ocurre en el plano divino. El Dios Padre tiene un nombre que es Jehová y él tiene un mensajero especial que resulta que se llama igual que él. Se llama también Jehová. Y fue este Señor Jehová quien bajó del cielo
Se apareció a Moisés y fue él quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Punto y pelota. Eso es lo que enseña la Biblia. Y esto es lo que rechazan estos falsos cristianos, miembros de esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Mi nombre está en él. Prueba absoluta de que hay dos Jehovás. Aquí lo tenemos, en este texto de Éxodo capítulo 23, los dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, es quien estaba hablando, y el segundo Jehová, que es este ángel, este Malak, este mensajero divino, que fue quien descendió a la tierra y sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Esta es la verdadera enseñanza bíblica totalmente irrefutable que rechazas tanto tú, Vicente, como el resto de falsos cristianos como tú. Toda tu religión satánica rechaza y pisotea esta verdad bíblica que te acabo de demostrar, que te acabo de exponer. Así que mi consejo es que te arrepientas cuanto antes. Es el consejo que te doy, y salgas huyendo cuanto antes de esa religión diabólica, fraudulenta, a la que tú llamas los testigos de Jehová. Sal, porque están enseñando espantosas doctrinas de demonios, como te acabo de demostrar. Por cierto, se me ha olvidado decir que ese ángel especial no es cualquier ángel, porque alguien podrá decir, bueno, era un ángel más, un ángel de Dios, normal y corriente. De ninguna manera. Lo llama mi ángel, es un ángel especial, que tiene el nombre del Padre Celestial, tiene la autoridad del Padre Celestial, y esto, fijaos bien, lo que Dios, el Padre, dice de este ángel, de este Malak especial, no lo dice de ningún otro ángel jamás. En la Biblia no vais a encontrar ni un solo versículo donde se hable de otro ángel de Dios que tenga el nombre de Jehová, donde se diga que el nombre de Dios el Padre está en él. No hay ningún otro. Solamente ocurre con este ángel especial, con este ángel de Jehová, que fue, por ejemplo, el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Exactamente el mismo. Solamente ocurre con uno. Por lo tanto, hay un Malak, es decir, hay un mensajero especial que Dios tiene, que es único, no hay otro como él, y que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Y este ángel divino, este ángel de Jehová, pues ya sabemos todos quién es. Es el mismísimo Señor Jesucristo. Y además, fíjate un dato muy importante, un detalle, que dice mi nombre está a tiempo presente, está en él. No dice porque mi nombre estará en él, en el futuro, no. Dice mi nombre está a tiempo presente, lo cual significa que ese ángel pues se llama igual que el Padre Celestial, se llama Jehová. Pues está hablando, la palabra está en tiempo presente, está en él, no dice estará. Bueno, en este audio estamos bastante de acuerdo. Jesús es un ángel especial. De hecho, es más que eso, se le llama el Arcángel Miguel, ese es uno de sus nombres también. Arcángel significa jefe de los ángeles y arcángel solo aparece en singular, o sea, no solo existe un jefe de los ángeles. Y tienes toda la razón, Tito, o sea, la Biblia apoya eso, es la palabra, dice la Biblia, y es con el que en Proverbios 8:22, creo que es, donde se habla de Jesucristo como la sabiduría, ¿no? Y bueno, pues sí, tienes toda la razón, sí, eso nadie te lo discute. Lo que pasa es que no es cierto que se le llame Jehová, ahí estás muy equivocado, porque en realidad lo que hace Jehová Dios es utilizar a ángeles para transmitir su mensaje, y muchas veces en primera persona. No quiere decir que haya dos Jehovás, eso es una invención tuya, eso no hay por dónde cogerlo, ni lo han querido nadie nunca, los judíos ni nadie, vamos, ni los cristianos del primer siglo. Eso es una enseñanza tuya, pues no sé, basada en filosofía, no sé en qué te basas, pero desde luego en la Biblia no, Y ese argumento tuyo de que no, es que como dice que lo vieron y a Dios no lo ha visto nadie jamás, como por ejemplo cuando habló con Moisés cara a cara, cuando tú no has leído el relato, que ya te lo pondré, porque no sé, se ve que o miras para otro lado o solo pones lo que te interesa, ¿no? Ese cara a cara significa que había intimidad, no que lo estaba viendo cara a cara, eso es absurdo. A Dios no lo ha visto nadie jamás,
¿Entiendes? Y ¿cómo lo sabemos? Porque, pues muy sencillo, cuando Moisés le pidió ver el rostro de Jehová, Jehová le dijo que, Jehová a Moisés le dijo que ningún hombre puede ver su rostro y vivir. Sin embargo le dijo, pero vas a ver mi gloria, vas a ver mi gloria. Y le mostró su gloria. Ese relato se ve que o se te ha escapado o no entiendo, ¿no? Entonces, cuando está hablando de que le hablaba cara a cara, significa la intimidad que tenía, hombre. No que estaba cara a cara con él viéndolo. Eso es absurdo y antibíblico. Pero bueno, lo utilizas para apoyar tu mentira. Pero bueno, eso ya es tu idea. Es tu idea. Yo solo creo en un Jehová, como dice la Biblia. Jehová es un solo Jehová y nada más. Todo lo demás son tonterías. Y creo, por supuesto, en ese mensajero especial que tú dices, que es Cristo Jesús. Punto. O sea, es que no hay más. No hay más, es que no... Esto sí, ¿quieres ponerlo como audio? Ponlo. Es lo que yo pienso, lo que yo creo, apoyándome en la Biblia. Tú te apoyas en la Biblia también, pero le das la interpretación que a ti te da la gana. Obviando, por ejemplo, esta parte, cuando Moisés le pidió a Jehová verlo y Jehová le dice que ningún hombre lo ha visto jamás. Entonces, cuando hablaba cara a cara, no significa que estaba viendo a Jehová Dios, ¿entiendes? En fin, Tito, espero que puedas seguir aprendiendo un poquito, ¿no? Aprendiendo un poquito y profundizando, ¿no? Porque la verdad que te veo bastante verde, ¿no? Te veo que defiendes unas ideas que, vamos, te cogías con pinzas, no tienen sentido. O sea, que digan los dos que, bueno, se te van a reír en la cara, pero yo no solo cualquiera que haya leído la Biblia, sino, vamos, díselo a, no sé, a quien quieras, que se te va a reír en la cara. O sea, díselo a los evangélicos, díselo a los católicos, no sé, eso de los dos Jehovás, ¿no? Una pena, ¿no? Porque realmente le estás quitando... Además, Jehová es un nombre personal y tiene un significado, ¿no? Y le estás quitando valor al santo nombre de Dios. Y eso no lo hizo Cristo. Cristo, en Juan 17:3, ya dijo que era el único Dios verdadero, ¿no? No que fuera único como es que es único mi Padre, no, que era el único. Solo existe un Dios verdadero. ¿Quiere decir eso que no hay otros dioses? No. Sí, la Biblia también habla del diablo, como que es el Dios de este sistema de cosas. Y es un Dios verdadero, ¿verdad? Porque existe. Podríamos hablar de dioses falsos como Zeus, Hermes, cosas inventadas por el hombre, pero el diablo existe, ¿verdad? Y no es el Dios de este sistema de cosas, Tito. Entonces, cuando dice Jesús que es el único Dios verdadero, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, las naciones creían en dioses falsos. Por eso estaba Jesús diciendo eso. En muchos dioses falsos. Pero el único Dios altísimo, solo existe uno. Por más que tú digas que hay dos Jehovás y toda esa tontería. Bueno, dices que hay dos Jehovás, pero que Jesucristo, por supuesto, que está supeditado, que tú también crees que está supeditado al Padre, pero bueno, que haya dos Jehovás, bueno, si tú lo ves así, yo no lo veo así, la Biblia no lo apoya en ningún lado, ni lo dice. Lo que sí enseña la Biblia es que utilizó representantes angélicos y muchos porque Jehová transmitía mediante los ángeles, incluso la ley la transmitió, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que fue mediante ángeles. Entonces, si tú cuando crees que Abraham estaba hablando con Jehová, estaba hablando directamente con él, pues bueno, pues tu idea. La Biblia no enseña eso. Pero qué chorrada y gilipollez estar diciendo, criatura, de que Jesús es llamado el arcángel Miguel. Que Jesús es un arcángel, es el jefe de los ángeles, porque eso es lo que significa arcángel, pues claro que lo es. Pero no hay ni un solo versículo de la Biblia, fíjate lo que te digo, mentiroso. Ni un solo versículo de la Biblia donde a Jesús se le llame Miguel, ni uno. Que se le llama arcángel, sí, ahí en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Cuando Pablo dijo que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Arcángel es jefe de ángeles y Jesús es el jefe de todos los ángeles. Pero jamás en la Biblia se dice por ninguna parte que sea Miguel, que sea el arcángel Miguel. Bueno, eso que tú dices que solamente en la Biblia se habla de un arcángel, que solo hay un arcángel, es una patraña, es una mentira. Dime en qué versículo de la Biblia, dímelo. Se dice que solamente exista un arcángel. Dime dónde dice la Biblia que solamente exista un arcángel. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que solamente exista un arcángel.
La Biblia lo que habla es que Jesús es un arcángel, es el jefe de los ángeles, y Miguel es un jefe de ángeles, pero que está subordinado al arcángel supremo que es Jesús, el jefe de todos los ángeles. Pero jamás dice la Biblia que solamente existe un arcángel. Al contrario, la Biblia, en el libro del profeta Daniel, se habla claramente de que hay más arcángeles, se habla de más jefes de ángeles. Pero recuerda que a tu amigo Tomás se lo han ganado de esa forma. Y encima ha criticado, Tomás públicamente ha criticado la forma en que se habla. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú también tienes de pensar, Tito. Lo que dijo públicamente. Que no le gusta, que hoy en día hay un hermano que no piensa un poco igual en algo, y eres un idiota, eres un tonto, eres un esto, no lo... Y porque quiso suavizar el tema. Entonces uno debe pensar y decir, bueno, vamos a ver, estaré fallando en algo, o estaré enseñando mal, o tendré que agarrarme los caballos un poquito, o qué hago, qué es mejor. Eso es lo que debe cada uno evaluarse a sí mismo, lo que tiene o no tiene que hacer. Pero cada uno es decisión de cada uno, ahí no se puede obligar a nadie. Y recuerda que los testiquitos, con sus buenas palabras, lisonjas y muy cariñosas y muy buenas, han ganado a tu lugarteniente, señor Tito, ¿vale? Ahí es donde han ganado a tu lugarteniente, con palabras lisonjas y palabras buenas. Y a lo mejor le han encontrado ahí una paz y una tranquilidad que por desgracia no encontraba. Es ahí el tema, es a lo que voy, es a lo que voy. Hay que saber ser cautelosos, muy cautelosos siempre. Bueno, luego has dicho la mentira, es mencionado Proverbios, capítulo 8, y dices que ahí se habla de Jesucristo. Bueno, esto ya he hablado yo bastante de este tema, de la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios. Lo explico ahí en mi estudio. Pero bueno, veo que no lo has escuchado y no te has enterado, no sabes absolutamente nada. Mira, criatura mentirosa. En el libro de Proverbios, cuando se habla de la sabiduría personificada, esa sabiduría de Dios que clama por las calles, de ninguna manera se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Y ya lo expliqué muchas veces. Mira, en primer lugar, porque se la personifica como si fuera una mujer, que además... dice el libro de Proverbios que tiene también hermanas, como son la cordura, el buen juicio, tiene hermanas. Entonces yo te pregunto, a ver, pedazo de mentiroso, mira, analfabeto bíblico, si esa sabiduría personificada fuera el Señor Jesucristo, como tú dices, entonces ¿quiénes son esas hermanas de Jesús? ¿Me lo puedes decir? Llamadas la cordura, el buen juicio. ¿Quiénes son esas hermanas de Jesús, verdad? No me vas a poder responder jamás a esa pregunta porque es imposible que me puedas responder. Eso en primer lugar. Segundo, a Jesús en la Biblia jamás se le representa como si fuera una mujer. Nunca. Siempre como un varón. Siempre se le menciona como un varón al Mesías. Por lo tanto, como la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios, se la representa como una mujer en femenino que clama por las calles, entonces es totalmente imposible que esa sabiduría represente a Jesús. Eso en segundo lugar. Luego, tercer lugar, resulta que esa sabiduría mencionada en el libro de Proverbios es la sabiduría de Dios. Se refiere a la sabiduría personificada de Dios, la sabiduría que Dios tiene. Pero claro, vosotros decís que esa sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios un día fue creada, que tuvo un principio que Dios la creó. Entonces yo te pregunto, a ver, taradito, o sea que lo que me estáis enseñando es que hubo un tiempo en el cual Dios el Padre era tonto, no tenía sabiduría, hasta que la creó. Porque es lo que enseñáis vosotros, que esa sabiduría fue creada. Entonces me estáis diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios no tenía sabiduría y por lo tanto estáis blasfemando contra Dios, diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios no era sabio, que era tonto, era estúpido. Y por esa blasfemia que lanzáis contra Dios lo vais a pagar muy caro en el día del juicio. ¿Lo entiendes, tarado? Te lo vuelvo a repetir, la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios de ninguna manera puede representar a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué es a quién representa la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios? Pues ya lo he dicho, es la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, como dice bien clarito el libro del profeta Isaías. Espíritu de sabiduría, refiriéndose al Espíritu Santo, es decir, al Espíritu de Dios. Esa
es la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios, que salió de Dios, emanó de Dios, es espíritu de Dios, es espíritu de sabiduría, y creo, como dice Génesis capítulo 1, verso 2, ¿qué es lo que dice? En el principio dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el espíritu de Dios, el espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Está hablando del espíritu de sabiduría, del Espíritu Santo, esa energía de Dios. Ese es el espíritu de sabiduría mencionado en el libro de Proverbios, que es personificado, como si fuera una mujer que clama por las calles, refiriéndose sencillamente a la sabiduría de Dios, al espíritu de Dios, que repito, es un espíritu de sabiduría. De ninguna manera se refiere a la persona del Señor Jesucristo, porque ya te lo he demostrado. Jamás en la Biblia a Jesús se le identifica con una mujer. Resulta que esta sabiduría personificada tiene hermanas, como son la cordura, el juicio. Si es Jesús, según tú, y tu secta satánica, diabólica, si según tú esa sabiduría de Proverbios representa a Jesús, pues entonces, ¿me puedes decir quiénes son esas hermanas de Jesús? Bueno, luego has dicho, no le podía a Moisés, es imposible que le viera a este señor Jehová cara a cara, porque la Biblia dice que a Dios nunca nadie le ha visto. Has dicho tú. Vamos a ver, tarado, esto de hablar que Moisés hablaba con este señor Jehová cara a cara ya te lo acabo de explicar, así que no lo voy a repetir. Eso en primer lugar. Segundo lugar, cuando, por ejemplo, Juan 1.18, Evangelio de Juan, capítulo 1.18, dice que a Dios nadie le vio jamás, y además lo dice en otros pasajes más del Nuevo Testamento, que a Dios nadie le vio jamás. ¿A qué Dios se está refiriendo? A ver, tarado, ¿no te das cuenta que está hablando del Dios Padre? A Dios, es decir, al Padre, ningún ser humano le vio jamás en el pasado, le vio jamás aquí en la tierra, lógico. Y luego dice el Dios unigénito, refiriéndose a Jesús, el Dios unigénito, fíjate cómo se le llama el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a ver, mira, pedazo de idiota, porque no se te puede llamar de otra manera. ¿No te das cuenta que se está refiriendo al Padre Celestial? Luego hay otro pasaje del apóstol Pablo donde lo dice también. Habla del Dios invisible, refiriéndose al Padre, a que ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. A que ninguno de los seres humanos ha visto. ¿A quién? Al Padre Celestial, tarao. Por lo tanto, ese señor Jehová, que bajó del cielo y hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, no era el Padre Celestial, no era el Jehová Padre. Porque Juan capítulo 1, verso 18 se está refiriendo al Padre Celestial. No se está refiriendo al Señor Jehová que bajaba del cielo. El que bajaba del cielo y hablaba con los seres humanos, habló con Moisés cara a cara, se apareció a Abraham, por ejemplo, en el encinar de Manrey, se apareció a muchas personas más, esas 74 personas que subieron al monte y vieron a este Dios, al Dios de Israel, y comieron y bebieron, dice la Biblia, que no era el Padre Celestial, tarado, porque al Padre nadie le vio jamás. Y si no era el Padre Celestial, ese Señor Jehová, que fue visto por los seres humanos como Moisés, entonces ¿quién era? ¿Quién era entonces si no era el Dios Padre? Si no era el Dios Supremo, el Padre Celestial, ¿quién era ese Señor Jehová? Pues evidentemente el segundo Jehová. ¿Y quién es el segundo Jehová? El Señor Jesucristo, como ya te lo he demostrado un montón de veces en estos debates. Bueno, lo haber dicho en ese audio cuando Moisés le pidió ver el rostro de Jehová, que no, tarado. Fíjate si eres tan tonto, porque claro, tú no lees la Biblia, no entiendes la Biblia ni la conoces. Eso no fue lo que le dijo Moisés a este Señor Jehová. Moisés le rogó a este Señor Jehová que le mostrara su gloria. ¿Lo entiendes, imbécil? No le dijo que le mostrara su rostro, no, tarado. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué significa eso? Pues tu resplandor, porque ese es el significado bíblico de la palabra gloria. En la Biblia la palabra gloria significa resplandor, luz. Entonces le ruega, después de haber estado hablando con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, le ruega a Moisés, a este Señor Jehová, a este Dios, que le muestre su gloria. Entonces se la muestra, esto ya te lo he explicado hace unos minutos. Le muestra su gloria, su rostro comienza a resplandecer. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que ya Moisés no pudo ver su rostro glorioso, lógico. Resplandecía, era imposible observarlo, pero sí pudo verle su espalda. Así lo dice. ¿Lo entiendes, tarado? Has falsificado el texto ese bíblico. Lo has falsificado de forma satánica, repugnante y diabólica para hacerlo decir lo que tú quieres que diga. Simplemente Moisés le rogó que le mostrara su resplandor, su gloria. ¿Lo entiendes?
Después, lógicamente, después de haber estado hablando con él cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro como cualquiera habla con su compañero. Bueno, después vamos a repetir la gilipollez, la mentira, la estupidez de que esa expresión de que hablaba con él cara a cara significa que le estaba mostrando su intimidad, que estaba ahí teniendo intimidad con Dios. Mira, tarado, ya te lo he demostrado, idiota. Como en la Biblia aparece varias veces la expresión cara a cara, varias veces, especialmente en el Nuevo Testamento. También aparece alguna que otra vez en el Antiguo Testamento. Aparece varias veces en la Biblia y significa siempre, 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 siempre hablar con otra persona cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Ese es el significado bíblico de la expresión hablar cara a cara. Y eso es lo que hizo Moisés con este señor Jehová. Hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Además que lo dice, lo explica, lo dice bien clarito. Como cualquiera habla con su compañero. Yo tengo una persona, un compañero, un amigo, y estoy hablando con él cara a cara, viéndome el rostro con él, el uno al otro, nos estamos viendo el rostro el uno al otro. Pues eso es lo que hizo el Moisés con este señor Jehová. Pero como resulta que la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, al Dios, al Padre, nadie le vio jamás, por lo tanto ese señor Jehová con el cual estuvo hablando Moisés, que se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, es absolutamente imposible, escucha tarado, es absolutamente imposible que fuera el Dios Padre. Y si no era el Dios Padre, ese señor Jehová, ¿quién era entonces? Pues ahí lo tenemos, el segundo Jehová. Bueno, después has dicho literalmente, yo solo creo en un solo Jehová, como dice la Biblia. Que no, tarado, mentiroso, que la Biblia nunca dice que solo exista un Jehová. Esto ya te lo he explicado un montón de veces. Estás confundiendo la palabra solo con la palabra único. Lo que dice la Biblia es que ese señor Jehová mencionado en la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O uno. Unas versiones bíblicas lo han traducido por uno y otras por único. Es exactamente igual. La palabra hebrea se puede traducir de las dos maneras. Es único, es uno. Porque es único ese Señor Jehová que es el Padre Celestial, lógicamente, como así lo enseñó Jesús. El Señor Jehová mencionado en la Shema hebrea es el Padre Celestial, el Dios Supremo, porque es único. ¿Por qué se le llama único? Único es, uno es. Pues porque no hay otro Dios como Él, es el Dios Supremo. El texto no está diciendo por ninguna parte que solo exista un Jehová. No existe ni un solo versículo de la Biblia, escucha bien tarado, ni un solo texto de la Biblia donde se diga que solo existe un Jehová. Lo que dice sencillamente es que ese Señor Jehová es único, es uno, claro, porque el Padre Celestial es uno. No hay 2, 3, 4, 10, 17, 50 Padres Celestiales, dioses supremos, no, solamente hay uno. Es único, no hay otro como Él. Esto es como si yo digo, mi Padre es único en el mundo. Mi Padre es el único en el mundo. O sea, si yo digo, mi padre humano, es el único en el mundo, que estoy diciendo que en el mundo solamente hay un padre, ¿verdad que no, idiota? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que mi padre es el mejor de todos, el más grande, el más amado, el principal, el mejor de todos los padres. Eso es lo que significa la palabra único ahí en la Shema hebrea. No significa solo. El texto no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová, simplemente que este Señor Jehová mencionado en la Shema es único, porque no hay otro como Él. Él es el Dios supremo, ningún otro Dios se puede igualar a Él y no hay otro Dios que sea superior a Él. Él es único, el supremo, el todopoderoso supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Pero claro, como tú eres tonto, porque es lo que he comprobado a lo largo de estos debates que he tenido contigo, que eres una pobre criatura estúpida, porque te han destrozado el cerebro, en esa organización satánica a la que perteneces, pues no lo entiendes. Y mira que te lo explico un montón de veces. Que una cosa es decir solo y otra cosa es decir único. Si yo, por ejemplo, digo, solamente hay un padre en el mundo, que es mi padre. ¿Qué estoy diciendo? Porque solo hay un padre, no hay más padres en el mundo. Pero si yo digo mi padre es único, mi padre es el único. Es que es el único, mi padre es el único. No estoy diciendo que solo exista un padre. No, hay muchos padres en el mundo. Simplemente que es el mayor, el más grande de todos, el más amado, el más importante, el mejor de todos los padres. Ese es el significado de la palabra único. Es como cuando la Biblia le llama a Jesús el Hijo único de Dios, Juan 3:16. ¿Qué pasa? ¿Que el Dios Padre solo tiene un hijo que es Jesús? Te pregunto, a ver, tarado. ¿Solamente Dios el Padre tiene un hijo que es Jesús? No. Entonces, ¿por qué en Juan 3:16 se le llama el Hijo único de Dios? Pues esa es la correcta traducción. El Hijo único de Dios. ¿Por qué a Jesús se le da el nombre de único? Exactamente la misma palabra que aparece en la Shema. Cuando se dice Jehová nuestro Dios, Jehová es único.
¿Por qué a Jesús se le llama el único Hijo de Dios? ¿Porque Dios solo tenga un hijo? No, taradito. Simplemente porque Jesús es el principal Hijo de Dios, el más importante, el más amado. No hay otro Hijo de Dios que se pueda igualar a Jesús. Él es el principal. Pero Dios, el Padre, tiene millones y millones y millones de hijos. Hijos suyos, como son los ángeles, seres celestiales, a los cuales en la Biblia se le llama hijos de Dios, hijos de Elohim. Y en la tierra, los verdaderos cristianos, ¿cómo se nos llama en la Biblia? Hijos de Dios, somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios el Padre ya no solamente tiene un hijo, tiene millones de hijos, pero Jesús es único. ¿Único en qué sentido? Porque es el mejor de todos, el más importante, el más amado Hijo de Dios para el Padre Celestial, punto y pelota. Ese es el significado verdadero de la palabra único. De ninguna manera significa solo, como tú dices. Tú sencillamente, pues como eres tonto, pues no entiendes la Biblia, pues no sabes el significado, la diferencia entre la palabra único y la palabra solo. Bueno, después has dicho que sí, que tú crees que Jesús es ese mensajero, ese malak, ese ángel especial mencionado del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Éxodo capítulo 3, pues ya está. Tú mismo te acabas de poner la pistola a la cabeza y te has volado la tapa de los sesos, porque tú léete el capítulo enterito de Éxodo capítulo 3 y verás que a ese malak especial, a ese ángel de Jehová, resulta que él mismo en primera persona está hablando con Moisés y dice que él se llama Jehová. Se le da el título de Dios, se le llama Jehová, él mismo en primera persona dice yo soy el que soy, y lo dice el ángel. Así que tú mismito, criatura estúpida, te acabas de volar la tapa de los sesos. Al decir, como has dicho, que ese ángel de Jehová, ese ángel especial es el mismísimo Jesús, es el propio Señor Jesucristo, en su preexistencia divina, evidentemente, pues resulta que te acabas de volar la tapa de los sesos, porque este mismísimo ángel de Jehová, en Éxodo capítulo 3, dice que él se llama Jehová también. Él es el enviado, evidentemente, de un Jehová supremo que está en los cielos y que es el Padre Celestial. Bueno, vuelves a repetir la misma patraña, la misma mentira del diablo, vuelves a decir que la expresión verle cara a cara, hablar con él cara a cara, no significa literalmente que le estuviera viendo el rostro a este señor Jehová. Que no, tarado, mira, te lo vuelvo a repetir, imbécil. Que vayas a la Biblia, a tu propia Biblia, y busca todos los pasajes donde aparece la frase cara a cara. Hablar cara a cara, hablar con otra persona cara a cara. Aparece varias veces. Y verás que en todas ellas se refiere a algo absolutamente literal. Hablar con otra persona viéndose el rostro el uno al otro. Eso es lo que significa la frase hablar cara a cara. ¿Lo entiendes, tarado? Y no la mentira estúpida, la subnormalidad, la imbecilidad que tú has dicho. ¿De qué significa? No, que eso significa simplemente que tenía intimidad, que es algo simbólico, no, tarado. Siempre en la Biblia la expresión hablar cara a cara significa verse el rostro el uno al otro. Dos personas que están hablando físicamente como cualquiera habla con su compañero, viéndose el rostro el uno al otro. Y no la subnormalidad que tú y tu secta satánica, diabólica, repugnante os habéis inventado cuando decís que esa expresión de hablar con otra persona cara a cara significa algo simbólico, simplemente decís vosotros, significa que tener intimidad. No, tarado, eso solamente lo puede enseñar una pandilla de embusteros e hijos del diablo, mentirosos patológicos como sois vosotros. Mira, Vicente, tarado, esto ya lo he explicado cuando expliqué ayer, envié ese pasaje de Éxodo capítulo 23, versos 20-21, y lo expliqué el pasaje donde claramente ahí se están mencionando a los dos Jehovás. Está hablando el Dios Padre, el Jehová Supremo, dice que enviaría a su ángel, y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, él será el que te sacará de la tierra de Egipto y te llevará a la tierra prometida. No le seas rebelde, obedécele porque mi nombre está en él. Eso es lo que dice bien clarito el pasaje, tarado. El problema es que tú, repito, pues al pertenecer a esa religión satánica, pues no crees en la Biblia. Ahí claramente en ese texto de Éxodo capítulo 23 se mencionan a los dos Jehovás, porque dice bien claro, literalmente, porque mi nombre está en él. Ya te lo he explicado 1.000.000 de veces. Ese ángel especial, ese ángel divino que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida, se llama exactamente igual que su Padre Celestial. Tiene el mismo nombre que él.
Además de tener la autoridad delegada del Padre, lógicamente, pues además es que se llama igual, su nombre está en él. Su nombre está en él, ¿lo entiendes, idiota? ¿Entiendes, imbécil? Porque mi nombre está en él. Si dice mi nombre está en él, es porque se llama igual que él. Tiene el mismo nombre, y eso no se dice de ningún otro ángel de Dios en la Biblia. Ni uno, solamente a este ángel divino especial. Tiene el mismo nombre de Jehová, su nombre está en él. Ahí tenemos bien clarito a los dos Jehovás. Jehová Supremo, que es el Padre, que es quien envió a este ángel, a este Malak, este ángel especial, para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y lo dice bien claro, porque mi nombre está en él, por lo tanto se llama igual. Este ángel de Jehová se llama Jehová, que es lo que vemos precisamente en el capítulo 3 del Éxodo, como ya lo he explicado, donde este ángel de Jehová se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente, está hablando con Moisés y lo dice en primera persona bien clarito, que él se llama Jehová. Punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, absolutamente irrefutable, la cual tú pisoteas y rechazas tanto tú como el resto de falsos cristianos como tú. Así como tu religión satánica, diabólica, perversa, mentirosa, que pisoteáis y rechazáis todos esos pasajes bíblicos, porque vosotros evidentemente no creéis en la Biblia. Vosotros creéis en las interpretaciones satánicas, retorcidas, diabólicas, en el que da esa literatura basura de tu organización. Esa literatura basura y apóstata que enseña absolutamente todo lo contrario, pero absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la propia Biblia, como ya te he demostrado en estos audios. Bueno, después has vuelto a citar Juan capítulo 17, verso 3, palabras de Jesús, cuando dijo que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, porque eso es lo que significa Jesucristo, Jesús es el Mesías, a quien has enviado. Y ahí vuelves a repetir, que dices tú, no, ahí Jesús lo que está enseñando es que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre. Que no, tarado, imbécil, que ya te lo he explicado un montón de veces ese texto. Que ahí Jesús no dijo por ninguna parte que solo exista un Dios verdadero. Simplemente está diciendo que el Padre es el único Dios verdadero, único. Ya te he explicado hace unos minutos bien clarito el verdadero significado de la palabra único. Significa que Él es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Él es un Dios verdadero y es un Dios único porque no hay otro como Él. Punto y pelota, ese es el significado. Porque si solo existiera un Dios verdadero, como tú y tu religión satánica enseñáis, pues estarías diciendo bien clarito que el Señor Jesucristo es un Dios falso. Así de simple. Lo cual es una espantosa blasfemia. Os estaríais diciendo que los ángeles de Dios, que en la Biblia también se les llama dioses, se les llama Elohim, pues son dioses falsos, estaríais diciendo. Para vosotros los ángeles de Dios son dioses falsos y el Señor Jesucristo, al cual se le da el título de Dios en la Biblia, también es un Dios falso para vosotros, porque como decís que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre, entonces lo que estás diciendo es que Cristo es un Dios falso, y por esa blasfemia pues lo vas a pagar muy caro, tanto tú como tu religión satánica y diabólica lo vais a pagar muy caro en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, cuando os ofrentéis y tengáis que dar cuentas de todas esas mentiras, blasfemias y doctrinas de demonios que habéis estado enseñando durante décadas. Bueno, después has dicho que Satanás también se le da el título de Dios, es el Dios de este sistema de cosas, el Dios de este mundo. Eso es mentira, es una asquerosa mentira. El apóstol Pablo en ese pasaje jamás en ninguna parte menciona a Satanás. Habla del Dios de este mundo, del Dios de este siglo, el cual ciega la mente de los incrédulos, de aquellos que no quieren creer. Y resulta que quien ciega la mente de los incrédulos, dice la Biblia, es el Dios Padre. Te puedo dar montones de pasajes cuando quieras. Es el Padre Celestial quien entenebrece, quien da tinieblas a aquellos que rehúsan creer en la verdad. Eso lo hace el Padre Celestial, no lo hace Satanás. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde a Satanás se le llame el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, o el Dios de este sistema de cosas, como decís vosotros. Ni uno. Yo te reto a que me demuestres donde Pablo, el apóstol Pablo, dijo que el Dios de este mundo sea Satanás. A ver, payaso, embustero, te demuestro, te reto que me demuestres donde Pablo dijo que ese Dios de este mundo se refiere a Satanás, para que todos vean lo embustero que eres. Y bueno, yo te hice, hace unos días te hice una pregunta sobre Zacarías, la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Te pregunté que quién era ese Señor Jehová que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Te pregunté quién es ese Señor Jehová.
y no te has dignado, no te da la gana, no te da absolutamente la gana responder a esa pregunta. Claro, ¿por qué no has querido responderme a esa pregunta? Pues no has querido responderme porque sabes que no puedes responder, que tú mismo pues te volarías la tapa de los sesos, porque resulta que es una profecía que solamente la va a cumplir Jesús, tal como leemos en el Nuevo Testamento, el cual vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Es una profecía que solamente la va a cumplir Jesús. ¿Y cómo se le llama ahí en Zacarías 14 a Jesús? Jehová. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Punto y pelota. Jaque mate total, tanto a ti como a tu religión satánica. Prueba absoluta de la existencia de estos dos dioses, de estos dos Jehovás, que son el Padre y el Hijo. Jehová Padre es el Dios supremo, único, no hay otro Dios como él, y Jesús es el segundo Jehová, que es quien vendrá del cielo físicamente, visiblemente y con gran poder y gloria, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la profecía de Zacarías 14, monte que se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, acompañado por todos sus santos. Profecía que va a cumplir únicamente Jesús. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, es decir, será el rey sobre toda la tierra. Profecía de Zacarías 14 que, repito, solamente la va a cumplir el Señor Jesucristo. Que tú no lo quieras creer, que rechaces esta verdad bíblica, lo que te acabo de decir, peor para ti. Porque lo que te espera es el lago de fuego y azufre, como menciona el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Y como tú eres un mentiroso y no te quieres arrepentir de esas mentiras y doctrinas de demonios que crees, que enseñas, pues ya sabes, quedas avisado por el lugar que te espera, donde irán todos los mentirosos. Y tú eres un mentiroso, eres un embustero patológico, como lo sois todos, absolutamente todos los falsos cristianos, miembros de esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Así que ya sabéis lo que os espera, el destino final terrible que os espera por no querer arrepentirte, por no querer arrepentiros de esas mentiras, de esas espantosas doctrinas de demonios, que son totalmente lo opuesto, lo contrario de lo que enseña la Biblia. Ya sabes el lugar que te espera. Bueno, después dice que ese señor Jehová, por ejemplo, que se apareció a Moisés en medio de en el encinar de Manré, bajo del cielo, y bajo con dos ángeles, y se le aparece a Abraham en el encinar de. Dices tú que ese no era Jehová. Ese no era Jehová de ninguna manera, sino que era un representante de Jehová. Pero a ver, tarado, subnormal, analfabeto, que no sabes ni leer porque es lo que eres un auténtico analfabeto. Pero no te das cuenta que el texto bíblico dice: y Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Que él estaba hablando, literalmente, físicamente, le estaba viendo a este señor Jehová. Se quedó hablando con este señor Jehová. Se le llama un montón de veces Jehová. Y después de que terminó de hablar con Abraham, pues este señor Jehová se marchó. Y después hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová que está en los cielos. De parte de Jehová desde los cielos. Ahí lo tenemos. Génesis capítulo 19, verso 24. Ahí tenemos literalmente a los dos Jehovás. El Jehová que bajó a la tierra físicamente y se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Y el segundo Jehová, que es quien está en los cielos, como dice bien clarito. De parte, que envió fuego y azufre, de parte de Jehová desde los cielos. Un señor Jehová que estaba en la tierra hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová que está en los cielos. Ahí tenemos literalmente mencionados a los dos Jehovás, enseñados en la Biblia, pero claro, tú no crees en esta verdad bíblica porque no eres de Dios, eres de Satanás. Eres un mentiroso patológico y si no te arrepientes de tus mentiras, pues ya sabes lo que te espera. El lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos como tú. Y has quedado avisado. A ver, ¿y cuándo he dicho yo, mongolito tarado, que la sabiduría es literalmente una mujer? Lo que he dicho es que la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios se la representa como si fuera una mujer idiota y vosotros mismos lo sabéis. La mujer, esa sabiduría que clama por las calles, que tiene hermanas, tiene dos hermanas como por ejemplo se llama la cordura, el buen juicio.
Se la representa simbólicamente como si fuera una mujer tarado. Y a Jesús en la Biblia nunca jamás se le representa simbólicamente como si fuera una mujer. Nunca, solamente se le habla de él, se le representa como un varón. Como un varón. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios sea literalmente el Señor Jesucristo, como decís vosotros. Pero es que no solo eso, que vosotros decís que esa sabiduría es la sabiduría de Dios. También, la sabiduría de Dios, porque está hablando de la sabiduría de Dios que clama por las calles. Y que refiere sin ninguna duda, como ya te he demostrado hace unos minutos, ya he hablado de esto, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de sabiduría, como dice el libro del profeta Isaías. Es un Espíritu de sabiduría, refiriéndose al Espíritu de Dios. Y vosotros decís que no, que esa sabiduría fue creada. Pues lo que enseñáis, literalmente, que esa sabiduría un día fue creada por Dios. Con lo cual estás diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, era estúpido, no tenía sabiduría. Y por esa blasfemia, escucha bien lo que te digo, payaso, lo vas a pagar carísimo tanto tú como el resto de embusteros e hijos del diablo como tú lo vais a pagar carísimo en el lago de fuego. Por enseñar esa patraña, esa doctrina de demonios de que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, que no tenía sabiduría. Porque como enseñáis que fue creada un día, esa sabiduría fue creada por Dios, pues estáis diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios el Padre era tonto, era estúpido, no tenía sabiduría. Acuérdate lo que te digo, acuérdate de estas palabras, lo vas a pagar carísimo en el día del juicio. Bueno, después me dices que te demuestre con la Biblia donde se habla de más arcángeles, jefes de ángeles, principales. Bueno, pues ahora te voy a pegar el texto que se encuentra en el libro del profeta Daniel, para tapar una vez más tu bocaza mentirosa. Mira, embustero, el pasaje se encuentra en Daniel capítulo 10, verso 13, lo voy a leer. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y ahora atención. Pero he aquí Miguel, aquí cuando habla de Miguel, ¿a quién se está refiriendo aquí en el libro del profeta Daniel? Lógicamente al mismo Miguel mencionado en el libro del Apocalipsis, es decir, al arcángel Miguel, a este jefe de ángeles. He aquí Miguel, y atención a lo que dice ahora, uno de los principales príncipes. ¿Cómo se le llama aquí al arcángel Miguel? Uno de los principales príncipes, es decir, uno de los principales arcángeles. Es un arcángel más. Miguel es un arcángel más, no es el único arcángel que exista en la Biblia. Jamás la Biblia por ninguna parte, no hay ni un solo versículo donde se diga que solo exista un arcángel. No. Miguel es uno más, como dice, uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es uno más de los principales príncipes. Es uno más de los jefes de ángeles. Ese es Miguel. ¿Dónde dice la Biblia que Miguel sea el único arcángel que es mencionado en la Biblia? En ninguna parte. Eso es una doctrina asquerosa, una doctrina de demonios, una mentira del diablo, una subnormalidad que vosotros, los falsos cristianos, os habéis inventado. Decir que solamente existe un arcángel. Y lo que es peor, y ya para remate decís que este Miguel es Jesús, cuando resulta que en la Biblia jamás al Señor Jesucristo se le llama Miguel. Jamás se le identifica con el arcángel Miguel. No. Jesús es Jesús y Miguel es Miguel. El arcángel Miguel está al servicio de Jesús, que es diferente. Jesús es el arcángel supremo. Él es el jefe de todos los ángeles. Por eso es que Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, va a venir con todos sus ángeles, como dijo el propio Jesús. Y verán al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, es decir, todos los ángeles de Dios, incluido evidentemente el arcángel Miguel, están al servicio, subordinados al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, que evidentemente Él es el jefe de todos los ángeles. Es un arcángel, Jesús es arcángel, por supuesto que sí. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel,
es decir, de jefe de ángeles y con trompeta de Dios, refiriéndose a Jesús. Pero que Jesús sea el arcángel Miguel, eso es una patraña y una asquerosa doctrina de demonios inventada por vosotros. Bueno, que ni siquiera la inventasteis vosotros en tu religión satánica, sino que la inventaron la iglesia esta diabólica llamada la iglesia adventista del séptimo día. En el siglo XIX se inventaron esa patraña, esa imbecilidad de que Jesús es el arcángel Miguel. Y de ahí la tomasteis vosotros. De ahí la tomó el fundador de tu secta diabólica, Carlos T. Russell, la tomó de ahí, de los adventistas. O sea que ni siquiera es una doctrina que vosotros hayáis inventado, la inventó esta religión diabólica de los adventistas del séptimo día. Decir que Jesús es el arcángel Miguel. No, la Biblia hace una clara diferencia entre Miguel y el Señor Jesucristo. ¿Que Jesús es un arcángel? Sí, es el jefe de todos los ángeles, porque él va a venir del cielo con todos sus ángeles. Es el arcángel supremo, es el jefe de todos los ángeles. Y el arcángel Miguel simplemente es un jefe de ángeles más. Uno de los principales príncipes, como dice este pasaje del profeta Daniel. Uno más. Es un arcángel. Es un jefe de ángeles, pero Jesús es el jefe de ángeles supremo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual tú y tu religión satánica rechazáis y pisoteáis, porque, repito, vosotros no creéis en la Biblia. Bueno, vuelves a repetir ahí que la Biblia jamás habla de que haya más arcángeles. Ya te acabo de mostrar tu mentira asquerosa y del diablo, citando ese pasaje del libro del profeta Daniel, donde a Miguel, al arcángel Miguel, se le llama uno de los principales príncipes. ¿Qué significa esa frase de uno de los principales príncipes? Pues que ese es uno de los principales arcángeles, punto y pelota. Uno de los principales jefes. Eso es lo que significa esa frase que aparece ahí en el libro del profeta Daniel. Uno de los principales jefes, uno de los principales arcángeles, uno más. Así que eso que tú has dicho y tu secta satánica dice de que solo existe un arcángel, que es Miguel, y que ese arcángel Miguel es el Señor Jesucristo, Jesús, es una asquerosa y repugnante mentira satánica absolutamente antibíblica, como te acabo de demostrar.